organismo del cual forma parte de Venezuela, a consignar una denuncia en un escrito autorizado por la Asamblea Nacional, donde señalamos la grave alteración del orden público constitucional en Venezuela, el grave quebrantamiento al orden constitucional en Venezuela, al sistema democrático, y pedimos la activación de la Carta Democrática Interamericana, tanto de la OEA como de la Carta Democrática Interamericana. Venezuela, nuestro país, es suscriptora. O sea que concurrir a un organismo del que Venezuela forma parte e invocar un instrumento suscrito por Venezuela no son en absoluto atentados ni contra la paz, ni contra el sistema republicano, ni nada que se le parezca. Yo no sé quién estará asesorando a la señora ministra. Ella, que no entiende de estas cosas, a ojos vistas no entiende de estas cosas, debería asesorarse mejor para no equivocarse. Se ha dicho que nosotros, que yo en mi caso he vilipendiado, porque he criticado las actuaciones de la cancillera y de la Cancillería y de otros organismos del poder público donde hay mujeres, o sea, representantes que son del sexo femenino. Yo le quiero decir a la señora cancillera que tanto el artículo 149, que es el vilipendio político, como el 225, que es el ultraje corporativo, se refieren a organismos, no se refieren a personas. Señora, entienda. Si no entiende, que alguien le explique. Por ejemplo, el 149, que es el vilipendio político, dice: cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia o al Gabinete o Consejo de Ministros, así como a algunos de los consejos legislativos, etcétera, etcétera, etcétera. Se refiere al vilipendio del organismo. Y por cierto, si algún organismo ha sido vilipendiado por el presidente y por todos los ministros, ha sido la Asamblea Nacional. ¿Qué nos han dicho ellos de la Asamblea Nacional para que no cumpla con su función? Y en el caso del ultraje corporativo, dice más o menos lo mismo: el que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro, dignidad de algún cuerpo judicial, etcétera, etcétera. Ninguno de los artículos invocados por esta señora se refiere a supuestos en el cual haya estado incurso yo o ninguno de los diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ella empata esto con la tal misoginia. Con la tal misoginia. Es decir, que si el cargo lo ejerce una mujer, una persona del sexo femenino, tú no la puedes criticar, porque si la criticas eres misógino. No, misógino es un gobierno que pone a pasar hambre a las mujeres venezolanas, a las madres, que las pone a hacer cola, que les niega los alimentos, que les niega las medicinas, que las reprime. Eso sí es misoginia. Y además, misoginia ejercida masivamente contra toda la población femenina de Venezuela. Por cierto, a explicarle algo que esta señora no entiende. El hecho del sexo no es causa ni eximente de responsabilidad penal, ni causa de justificación ni atenuante de su responsabilidad penal. Si un delito cualquiera lo comete un hombre o una mujer, es igualmente enjuiciable y punible. Tanto que, para citarle un ejemplo que parece que la ministra no se ha dado cuenta que existe, ahí está la cárcel de mujeres de Los Teques, que es el centro de reclusión penitenciaria para las mujeres que delinquen y que son enjuiciadas y sentenciadas. El delito, la infracción, puede ser cometida por un hombre o una mujer. Lo cometa hombre o mujer, el hecho solo del sexo no es ni causa de justificación, ni eximente, ni atenuante de responsabilidad penal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, ¿cómo no vamos a criticar la actuación cómica, vergonzante de la cancillera, que ha convertido lamentablemente a nuestro país en hazmerreír universal? Y no lo digo yo, voy a citar hechos. Ustedes conocen la célebre grabación del embajador de Uruguay, que corrió, se hizo viral en las redes, donde se burla de: mire, me llama Delcy, el único que le atiende soy yo. Y el hombre se fue en carcajada. Segundo hecho, ahí está el hecho de Mercosur. La política errática, torpe, agresiva, ofensiva de la cancillera, que es de todo menos diplomática, porque un diplomático no se dirige así a nadie en términos de relaciones internacionales, nos trajo como consecuencia lo del Mercosur. ¿Y de qué vale esa actitud ridícula con que aquí en la Cancillería
tomen posesión de facto de la presidencia de Mercosur cuando los demás países que forman parte de Mercosur dicen que en razón de que Venezuela ha estado moroso con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón de que en Venezuela existe un severo déficit democrático, pues entonces, como no han cumplido con los requisitos para presidir Mercosur, no preside Mercosur. Y de hecho, no preside Mercosur. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que la cancillera jaquetona, bocona, se vaya a la Organización de Estados Americanos y con su actitud torpe haya generado una votación que fue de 20 votos a 12 contra el gobierno de Venezuela, y allí se activó la Carta Democrática Interamericana? ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, la política errática, torpe de la cancillera. Bueno, yo no sé cuál es el problema que tiene la cancillera de grave alteración de su psiquis, que no considere acto de misoginia ni de agresión que yo le recomiende a un psicoterapeuta. Y por favor que no vaya a casa de su hermano porque a lo mejor empeora. Pero realmente, si ella cree que con estas actitudes necias, impropias, van a inhibir a la oposición venezolana para que no sigamos denunciando la conducta de delito recurrente en que han incurrido algunas funcionarias en algunos organismos del poder público, está perdiendo su tiempo porque la vamos a seguir denunciando. Si a mí me cita la Fiscalía, concurriré a imponerme de la acusación pirata, temeraria, de esta señora, y la responderé más o menos en los mismos términos que lo estoy haciendo así. Ninguno de los artículos supuestamente invocados por ella, para acusarme de misoginia, de traición a la patria, etcétera, aplica en este caso porque yo no he incurrido en ninguno de esos supuestos. Por cierto, que lo debo aclarar una vez más, estas perturbadas y estos perturbados, enfermos que están en el gobierno, siguen insistiendo en confundir patria con gobierno. Ellos creen que de esa manera preservan al gobierno de cualquier crítica. Si tú criticas al gobierno, como patria y gobierno son la misma cosa, según ellos, en la práctica, gracias a Dios que no lo son. Como ellos tratan de establecer esa identidad de patria y gobierno, como que si los venezolanos fuéramos tontos, si tú criticas al gobierno, estás criticando la patria. Si tú eres opositor al gobierno, te opones a la patria. Si tú pides la aplicación de alguno de los instrumentos vigentes suscritos por Venezuela para que se apliquen en nuestro país, por la grave recurrencia en que se halla el gobierno respecto del régimen democrático en Venezuela, te dicen traidor a la patria. O sea que, en definitiva, tú te tienes que quedar callado ante el narcotráfico, ante la corrupción, ante la violación sistemática de la Constitución, ante la negativa del ejercicio de los derechos por parte de los venezolanos, porque si tú te quejas de algo de eso, o denuncias algo de eso, tú eres un traidor a la patria. Bueno, están equivocados. Por cierto, yo no he visto que la Cancillería, en temas tan sensibles, por ejemplo, la reclamación venezolana sobre el efectivo se pronuncie. Yo no he visto que frente al descuido y al desastre en que se halla la frontera occidental de Venezuela, la Cancillería haya dicho ni pío. La Cancillería no ha dicho nada frente a esta intervención continuada, permanente, no es silenciosa, por cierto, vergonzosa, irritante y antipatriótica de los cubanos controlándolo todo en nuestro país, desde los puertos y aeropuertos hasta los servicios de identificación y extranjería. Esta paradigmática y altivísima Cancillería no ha dicho ni pío, es más, prácticamente opera como una especie de sucursal, de traspatio de la política cubana en Venezuela. Ahora que no se equivoque con nosotros, puede ir donde le dé la gana. Y esta cancillera, por sus violaciones sistemáticas a la Constitución, por su incursión permanente en gran cantidad de delitos que afectan gravemente la integridad de Venezuela como país, va a responder penalmente. Y ella va a ver que el hecho de ser mujer no la va a eximir de responsabilidad penal, de ser enjuiciada cuando aquí se recupere la administración de justicia y de pagar larga con cárcel los delitos que ha cometido contra nuestro país. Diputado, ¿cuál es el objetivo final de este tipo de acciones? El presidente Nicolás Maduro también ha hecho declaraciones en su contra y ha dicho incluso que va a pedir que se haga la inmunidad parlamentaria de los diputados. Que haga lo que le dé la gana. Aquí no hay Estado de Derecho. Ahora sí, el presidente Maduro, que es un insolente, un soez, que además es un absoluto desprovisto de facultades para ejercer la presidencia,
que le huye al referéndum revocatorio porque sabe que cuando se mide en el referéndum revocatorio va a salir absolutamente, abrumadoramente derrotado, porque hasta las propias bases chavistas no hayan que hacer con él. Se ha convertido en un fardo, en algo estorboso, que hasta las propias bases chavistas lo rechazan, lo repudian, que haga lo que le parezca. Si es que quien ha violado el orden constitucional, quien ha quebrantado la Constitución, quien se ha burlado del Estado de Derecho es él. Por eso es que no consigue un centavo afuera. Por eso es que puerta que toca se la tiran en la cara. Por eso es que nadie quiere hablar. Bueno, es que estos señores y estas señoras los han convertido en el hazmerreír universal. Si por esos desafueros solamente pagaran ellos las consecuencias, no habría problema. Pero es que lamentablemente las consecuencias las está pagando Venezuela. Si Venezuela no consigue dinero fresco para salir de este atolladero, ¿quién es el pagano? El pueblo venezolano. Si no vienen medicinas, si no vienen alimentos, si los problemas se siguen agravando a consecuencia de un gobierno que es una tragedia, que es una pesadilla, ¿quién es el pagano? El pueblo venezolano. Lamentablemente esa es la situación y por eso es que lo queremos revocar. Le estamos, señor, tirando un salvavidas para que salga pacífica y democráticamente. Yo lo que creo es que el gobierno está haciendo lo posible por tensar la cuerda, a ver si le dan un golpe de Estado para tener una justificación histórica. Es definitivamente a disfrutar de lo mucho que se robaron. ¿Quieren encarcelarlo? ¿Quieren encarcelarlo? Bueno, mira, yo he perdido la cuenta de los juicios, a mí no me importa eso. Tengo juicios militares, tengo investigaciones militares, tengo amenazas de juicio por parte del Tribunal Supremo, amenazas de juicio para convertirlas en multas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora están preparando sentencias para decir que en caso de traición a la patria o en casos de flagrancia no aplica la inmunidad parlamentaria, en consecuencia ni siquiera nos tienen que allanar la Cámara, sino que nos agarrarían presos inmediatamente. Bueno, no me extraña, porque estos son unos bandidos, estos son unos forajidos. Este es un Estado rufián, este es un Estado forajido. Este es un Estado que no respeta el derecho, ni la Constitución, ni la constitucionalidad. A mí no me extraña que un buen día vengan aquí, lo amarren a uno y lo saquen arrojado, encadenado para donde a ellos les dé la gana. Porque no estamos en un Estado de Derecho. Precisamente por no estar en un Estado de Derecho es que Venezuela se encuentra internacionalmente aislada. Ni siquiera rematando, cito, concesiones mineras y concesiones petroleras consiguen un centavo de dinero fresco. El presidente ha hablado sobre la decisión del presidente de consultar al Tribunal Supremo sobre el presupuesto de no pasar máquinas de asamblea. Sí, también, mira, yo creo que si tú te pones a revisar la historia de Venezuela desde que existe el Parlamento, yo creo que ni siquiera Juan Vicente Gómez se atrevió él mismo a aprobar el presupuesto. Juan Vicente Gómez mandaba el presupuesto a su Congreso, pero nadie se atrevió, salvo este mentecato que tenemos en la presidencia. Mentecato viene de mente captus, del latín, escaso de mente, poquito de mente, mentecato. Bueno, ni siquiera a Juan Vicente Gómez se le ocurrió mandar el presupuesto a su propia oficina para aprobarlo, porque la solicitud que le mandó al tribunal, según se infiere de la información de la que disponemos, es para él mismo aprobar el presupuesto en razón de la ley del decreto de emergencia. O sea, ni siquiera es el tribunal. Él manda una carta para que el tribunal lo autorice y le diga que en razón del decreto de emergencia económica, él mismo aprueba su presupuesto. Bueno, pero no nos puede extrañar porque en razón de ese decreto de emergencia económica, convalidado por esa cloaca que es el Tribunal Supremo de Justicia, a ver si me acusan por vilipendio los propios miembros de eso. Bueno, le autorizaron a desaplicar por un decreto que es una norma de rango sublegal, nada más y nada menos que la Constitución. Nada más y nada menos que puede suspender garantías constitucionales ad infinito por un decreto de emergencia que es una norma de rango sublegal. Y todos sabemos que aún en caso de suspensión de garantía por cualquier vía hay ciertos derechos que no se puede suspender. Ninguno de los derechos humanos se puede suspender. Bueno, ellos se han cargado, se han llevado por encima todas estas disposiciones porque este es un gobierno forajido. Este es un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, que ha quebrantado gravemente el orden democrático y por eso es un Estado forajido, un Estado rufián. Justamente el Mercosur acaba de anunciar que va a evaluar todas las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Parlamento. ¿Cómo reciben ustedes? ¿Qué? El Mercosur acaba de anunciar Claro. Pero si es que mira, lo que pasa es que el gobierno se ha entrampado a sí mismo. Ellos creyeron que con todos estos ardides, que con todas estas barramucias,
de los magistrados express que nombraron el 23 de diciembre, que suspendiendo por medida cautelar a los diputados de Amazonas el 30 de diciembre, que con todas esas cosas ellos se quitaban de encima el cepo de la Asamblea Nacional, porque este es un gobierno, curiosamente, se dice democrático cuando gana las elecciones, pero cuando las pierde no las respeta. Por supuesto que lo que han hecho es precisamente lo que les ha creado el peor ambiente internacional. Fíjense que a cada solicitud, a cada planteamiento que hace el gobierno, lo primero que le reclaman es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la separación de poderes, el respeto a la decisión, a las decisiones de la Asamblea Nacional, es decir, el respeto a la voluntad popular, y que los tribunales de justicia no se metan a actuar como instrumento del gobierno para hacer nugatoria la eficiencia de la Asamblea Nacional. Eso se lo dicen por todas partes. Ahora, ellos creen que con esas decisiones se liberaron, y es todo lo contrario, con eso es que se les ha complicado la vida más. Con no pasar, por ejemplo, los contratos de interés nacional por la Asamblea, se han complicado la vida porque no les dan un centavo, porque además los gobiernos, los eventuales prestatarios, o los que eventualmente suscriban contratos, sean concesiones mineras, lo que sea, ven que el próximo gobierno no se los va a reconocer, y no se los va a reconocer porque son violatorios de la Constitución. Y nosotros nos encargamos, cada vez que el gobierno incurre en una de estas fechorías, es decir, la elusión del artículo de la Constitución que los obliga a consultar con la Asamblea Nacional los contratos de interés nacional, nosotros inmediatamente le mandamos cartas a todas las embajadas para que estén sobre aviso y después nos digan yo no sabía. Acaban de recurrir, por ejemplo, a casa de los chinos. ¿Qué hicieron los chinos? Nada. Los chinos. Porque pues los chinos saben lo que está pasando y los chinos saben que este es un gobierno terminal y que se tendrán que entender después con otro régimen que les va a poner por delante las exigencias constitucionales.